Hola a todos, bienvenidos de nuevo a un episodio de nuestra atalaya de novedades de imagen cardíaca, que en esta ocasión está dedicada a la utilidad del score calcio en la valoración de los pacientes con sospecha de enfermedad coronaria por la presencia de síntomas. Esto es una novedad porque sabéis que todo lo que hay sobre score calcio está centrado en la valoración del riesgo cardiovascular en sujetos asintomáticos. Bueno, sabéis que en el momento actual tenemos un debate sobre cuál es la mejor forma de valorar los pacientes con sospecha de enfermedad coronaria, hacer un test de isquemia como hemos hecho toda la vida o hacer un TAC para verle las arterias coronarias. Y sabéis que hay un trabajo importante que es del año 2015 que comparó estas dos estrategias y que llegó a la conclusión de que básicamente son superponibles. El resultado de los pacientes es más o menos el mismo. Lo que no es tan conocido de este estudio, el estudio PROMIS, es que es un estudio que se diseñó para encontrar pacientes de alto riesgo de tener enfermedad coronaria. Se pensaba que en función de los factores de riesgo tendríamos que haber encontrado hasta un 53% de pacientes con enfermedad coronaria obstructiva y solo se encontró un 12% de pacientes. Esto tiene dos ideas de consecuencia. La primera es que nuestras escalas de valoración clínica del riesgo funcionan muy mal. Y la segunda es que ya ha habido gente sensata que ha dicho, bueno, pues el riesgo real de tener enfermedad coronaria obstructiva está bajito, a lo mejor en estos pacientes directamente no hay que hacerles nada. Ya hay algún trabajo en la literatura interesante sobre esa hipótesis. Pero la idea que lo que quiero que os quedéis es que hay dudas sobre la utilidad de nuestras escalas de valoración del riesgo. Y aquí es donde entra este trabajo que incluye el score calcio en la valoración de 41.000 pacientes con síntomas, con sospecha de enfermedad coronaria y a los que se les hace un TAC, con lo cual acabamos sabiendo si tienen enfermedad coronaria obstructiva o no. Lo que hacen los autores es aplicar un algoritmo complejo de Machine Learning para desarrollar dos modelos de predicción más avanzados, uno basado en síntomas y factores de riesgo y otro añade el score calcio. El resultado, bueno, pues valorando el poder estadístico del modelo, utilizando la curva ROC, que es como lo hacen los estadísticos, la curva que gana por goleada es la curva roja, que es la que incluye el score calcio. Y de tal manera que si comparamos cuál es la probabilidad que tendríamos que encontrar según el modelo y la que realmente encontramos según el estudio final, resulta que la curva roja lo clava casi perfecto. La curva roja es de nuevo la del score calcio. Y bueno, lo más interesante de este trabajo es que, haciendo el análisis estadístico, llegamos a la conclusión de que con el modelo del score calcio encontraríamos hasta un 54% de los pacientes, más de la mitad, en los que acabaríamos llegando a la conclusión de que el riesgo de tenga enfermedad coronaria obstructiva es muy bajita, menos del 5%, con lo cual, según las guías de práctica clínica, no habría que hacerles más pruebas porque el riesgo es muy pequeño. Y esto lo determina con unos valores importantes de sensibilidad y de especificidad y sobre todo con un valor predictivo negativo muy alto, con lo cual quiere decir que podemos dar de alta al paciente y quedarnos tranquilos porque su valoración del riesgo como muy bajo es certera. De tal manera que las conclusiones de este estudio es que podríamos utilizar el score calcio como una forma de refinar nuestra valoración del riesgo en pacientes sintomáticos y que muchos pacientes los podríamos determinar como de muy bajo riesgo y ya no tener que hacer absolutamente ninguna prueba más. Para mí, el problema de este trabajo es que, bueno, para decidir si hay que hacer un test de estudio o no, hay que hacer otra prueba. Entonces, te tienes que traer al paciente al hospital, hacerle el TAC, hacerle el calcio, bueno, y a mí lo que me pide el cuerpo es directamente que está allí, pues le acabamos el estudio, le vemos las coronarias y salimos completamente de dudas. De tal modo que para mí este trabajo es muy bonito desde el punto de vista académico, pero le veo poco recorrido en la práctica clínica rutinaria. Hasta aquí nuestro episodio de hoy. Os espero la semana que viene con otro artículo interesante de la literatura en imagen cardíaca.